Hola. Sin intentar crear un falso problema, podríamos decir que la historia del cine nacional corre paralela al cine mundial y tiene sus ejemplos, por ejemplo, en el caso ruso. En ambos países, tanto en México como en Rusia, el aparato de los hermanos Lumière llegó en 1896. Estos enviados tenían la encomienda de realizar una función privada a los altos potentados de ambos países. Para el caso de Rusia, se encontraba el zar Nicolás II, que se había mantenido en el poder su familia desde el siglo XVII. Y para el caso de México estaba también Porfirio Díaz, que aunque no era emperador, había vivido como príncipe los últimos 30 años. Se dice también que en las funciones donde se presentó por primera vez el cinematógrafo, cuando aquella escena de la locomotora llegando a la estación fue presentada, en ambos casos, tanto el público mexicano como el público ruso, amagó con salir corriendo del lugar porque pensaron que iba a ser la locomotora su camino y los iba a atropellar en el transcurso. Esto pasó en otros lugares como en París, como en Japón, y es una historia que se repite siempre en los anales de las primeras escenas del cine. También hay que decir que en este sentido, ambos personajes, tanto el zar Nicolás II como Porfirio Díaz, vieron el poder del cinematógrafo, entendieron que servía para ver a los otros, pero lo más importante aún, para que los miraran los otros. Es así que se cuenta que incluso el zar Nicolás II tenía un camarógrafo que lo seguía a todas partes, filmando escenas de la familia real. Para el caso del cine nacional, el ejemplo del ingeniero Salvador Toscano y de los hermanos Salva van a dar seguimiento a las aventuras de Porfirio Díaz, no nada más inaugurando monumentos, sino también en sus paseos que acostumbraba hacerlos en el castillo, cerca del castillo de Chapultepec. También podemos decir que en ambos casos el cine fue importante porque cuando nosotros entendemos que las primeras películas se hicieron a partir de sucesos históricos, por ejemplo, en el caso mexicano fue en 1907, El Grito de Dolores, pero para el caso ruso también fue, su primer gran película fue una película basada en un hecho histórico, en este caso un personaje de la cultura popular que se llamaba Stenka Razin, que se cuenta que en el siglo XVII se levantó en contra de la aristocracia, y aunque la película no narra estas grandes aventuras épicas, sí es un melodrama que vale la pena conocer. Podríamos decir que también para ambos países las revoluciones van a marcar una manera totalmente distinta de hacer cine. Para el caso mexicano, pues obviamente la revolución de 1910, que va a innovar en muchísimas cosas en la manera en que se ve y se entiende el cine en el país. Para el caso ruso, pues obviamente la revolución de 1917 va a generar un nuevo cine que incluso va a alimentar con su vanguardia al resto de los demás cines en estas interconexiones que vemos en los cines mundiales. También podríamos decir que de cierta manera ambos cines, tanto el mexicano como el ruso, van a ser influenciados por la figura de Sergei Eisenstein. Él es un personaje muy importante para la historia del cine porque después de hacer películas importantes en Rusia, va a ser contratado en Estados Unidos. Por desgracia no va a poder realizar los proyectos que estaba a punto de filmar y eso va a obligarlo a venir a México. En México tampoco va a poder filmar la película que quería hacer, pero va a lograr con su presencia influenciar a todos aquellos directores de la época del cine mexicano y con eso pues va a dejar una huella muy profunda. Hay una película que se hizo en el 2015, dirigida por el director Greenaway. La película se llama Eisenstein en Guanajuato. Es una película muy interesante porque va a seguir por el lapso de 10 días al personaje del director Eisenstein en esta ciudad y no nada más nos va a acercar de cierta manera al genio, sino también va a ser un recorrido por su intimidad, presentándonos al humano detrás de la figura de este gran cineasta ruso. Con estos paralelismos, obviamente, lo único que queremos resaltar es que la historia del cine nacional corre paralela en muchos casos al cine de diferentes lugares y eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando hablamos del cine nacional hay que tener en cuenta todos los factores que van a robustecer la industria para ese momento. Podríamos decir que si la Revolución Mexicana fuera una película, podríamos hacer incluso una trilogía. En la primera parte estaría protagonizada por Francisco I. Madero, el apóstol de la Revolución, y su lucha contra Porfirio Díaz. La segunda parte
estaría protagonizada por Venustiano Carranza y el Ejército Constitucionalista, por supuesto. Y la tercera parte incluiría la figura de Álvaro Obregón. También esta trilogía podría tener una precuela que explicara cómo Porfirio Díaz llegó al poder, es decir, cómo desde la intervención francesa va ganando poder y prestigio, posteriormente su levantamiento contra Lerdo de Tejada, su presidencia interina, la presidencia del Manco González y después la perpetuación de Porfirio Díaz en el poder. Pero eso sería como la precuela. La primera parte de la trilogía de la película de la Revolución Mexicana tendría obviamente por protagonista a Madero. Y digamos que a pesar de que el ambiente comenzaba a tener cambios sustanciales, donde se evidenciaba que la estructura porfirista comenzaba a tener fisuras, digamos que la Revolución Mexicana llegó de manera intempestiva, porque más tardó Porfirio Díaz en declararse ganador de las elecciones de 1910 que Francisco I. Madero en organizar un movimiento que de manera intempestiva va a tomar el poder y enarbolando el Plan de San Luis va a derrocar a Porfirio Díaz. Esta parte va a terminar el 25 de mayo de 1911 con la salida de Díaz del poder y obviamente la llegada de Francisco I. Madero a la presidencia. Y hay que decir que esta etapa también es muy importante en el cine, porque aquí Francisco I. Madero también supo valerse del cinematógrafo. Sabía que todos los ciudadanos querían conocer a este gran personaje que con la pluma había podido derrotar la espada de Porfirio Díaz. Estas películas o primeras películas que siguieron a Madero son importantes porque en ellas también vamos a ver retratado al general Emiliano Zapata, que sabemos no utilizó el cinematógrafo como una arma propagandística, se basó más en el corrido, contrario por ejemplo a lo que hizo Pancho Villa, que sabemos sí e incluso firmó un contrato con una compañía cinematográfica. Bueno, esta primera parte de la trilogía terminaría obviamente con los sucesos de la Decena Trágica. Sabemos que en este movimiento Victoriano Huerta, conspirando desde la Embajada de Estados Unidos, van a derrocar a Francisco I. Madero y entre el 9 y el 19 de febrero de 1913 van a organizar una asonada militar que, acompañada por otros generales, van a lograr derrocar a Madero y con esto lo van a asesinar detrás de la cárcel de Lecumberri junto con el vicepresidente Pino Suárez. Aquí terminaría como la primera gran parte de esa trilogía de la Revolución y pasaríamos a la segunda parte. No sin antes decir que obviamente esto, es decir, esta sonada militar de Victoriano Huerta, pues tuvo sus consecuencias en las diversiones populares. Por ejemplo, para 1913 se inauguró o se dio la primera función del País de la Metralla, que desde el teatro denostaba de cierta manera a Carranza y le hacía un guiño al usurpador Victoriano Huerta. Los sucesos de la Decena Trágica, hay que decirlo, también fueron filmados. En un documental que se llama Semana Sangrienta en México, se va a recopilar toda esta historia que va desde la sonada militar hasta el asesinato de Madero y por supuesto su funeral siguiente. Bueno, ahí terminaría como la primera parte, decíamos, y comenzaría la segunda, donde Venustiano Carranza va a lograr reunir un grupo muy heterodoxo entre los que se encontraba, por ejemplo, Emiliano Zapata y también Francisco Villa. Este movimiento va a ser muy importante porque va a lograr derrotar a Victoriano Huerta y también va a poner las bases en el Congreso de Aguascalientes para ir dándole una nueva forma al país. Esta segunda parte de la trilogía terminaría, por supuesto, con la Constitución de 1917, en donde Carranza va a lograr de cierta manera homogenizar este movimiento y a pesar de que hay muchas diferencias, va a ser pues, el gran protagonista. La tercera gran parte de la trilogía es como la parte más violenta, la más salvaje. Aquí vamos a tener como protagonista, por supuesto, a Álvaro Obregón, este personaje que es conocido en los anales de la historia militar por no haber perdido nunca una batalla, pero también por su gran memoria y pues su sentido agudo para la política. En esta última parte de la trilogía tendríamos desde 1917 hasta 1928. Y tendría que incluir, por supuesto, el asesinato de Emiliano Zapata el 10 de abril de 1919, el de Venustiano Carranza el 21 de mayo de 1920 y el de Francisco Villa el 20 de julio de 1923. Todos estos asesinatos ocurrirían en ese periodo
Y esta parte de la trilogía terminaría, por supuesto, con el asesinato del propio Obregón, acaecido en 1928, cuando pretendía hacer una gira para reelegirse. Esta trilogía de la Revolución, obviamente, tendría que estar supeditada a pues, la historia nacional, que como vemos será importantísimo, no nada más el cine de la Revolución, sino también todo lo que está pasando alrededor, que va a lograr llevar al cine a una segunda etapa, donde entrará el sonido y tendremos entonces ahora sí una gran época del cine de oro mexicano. Afortunadamente, para estudiar la Revolución Mexicana, no nada más podemos hacerlo desde los libros, sino que también el cine es una herramienta poderosa para hacerlo. En este conjunto del cine de la Revolución Mexicana, podríamos incluso dividirlo en tres grandes cuerpos. Uno que es el cine testimonial, que es el cine de los hermanos Alba, el cine de Toscano y de todos aquellos que realizaron escenas dentro de la propia revolución. Tenemos un segundo cuerpo, que es el cine de la revolución institucionalizada, y tendremos un tercer cuerpo, que es el cine que da cuenta de la revolución desde el extranjero. Para la primera parte, para la parte del cine testimonial, afortunadamente existen esfuerzos que nos han traído al presente. Tal vez uno de los más importantes es un trabajo de José Ramón Miquel Jáuregui, que trata sobre la Revolución Mexicana. El primero se trata o se llama La historia en la mirada, y el segundo se llama El poder en la mirada. Ambos documentales tratan sobre la Revolución Mexicana y tienen la ventaja de haber sido asesorados por uno de los grandes especialistas del cine de la Revolución Mexicana, que es Carlos Martínez Azad. La primera parte ganó el Aril en el 2010 y es muy interesante porque rescata todo este cine de los hermanos Alba y de Salvador Toscano. Otro documento que también sirve para estudiar el cine desde ese momento es Memorias de un Mexicano. Aunque salió en 1950, Carmen Toscano va a recobrar todo el material que había firmado su papá, el ingeniero Toscano, y a partir de ahí nos va a presentar un documento valioso para la historia que narra desde Porfirio Díaz hasta la Constitución de 1917. Gracias al buen ojo de Carmen Toscano, este trabajo fue intervenido con sonido y es un realmente documento que vale mucho la pena ver para este momento. Existe un trabajo más que es de 1963, conocido como Epopeya de la Revolución. Este es muy interesante porque a partir de las fotos que se hizo Jesús H. Abitia, es un testimonio más carrancista que otra cosa, y es interesante porque nos va a marcar el camino de la revolución en ese momento. Tenemos también otro grupo documental importante de cine de la revolución, digamos el cine de la revolución institucionalizada, y es bien interesante porque aquí tenemos incluso la aparición de lo que puede ser considerado o de quien puede ser considerado como el primer gran director moderno del cine mexicano. Tiene una trilogía de la revolución, la primera película, El prisionero 13, de 1933. Esta historia es muy interesante porque va a tratar sobre un hijo que está a punto de ser fusilado por su padre. La segunda película de esta trilogía es, por supuesto, El compadre Mendoza del 34, y se va a complementar con Vámonos con Pancho Villa de 1936. Esta película tiene la virtud de tener un doble final, donde presentan a Pancho Villa, digamos, de una manera más salvaje. Afortunadamente, estas tres películas se pudieron recuperar gracias a un esfuerzo que hizo la Filmoteca de la UNAM y ahora están disponibles para todo el público en general. Digamos que el último grupo del cine de la revolución es el cine que da cuenta de la revolución, pero que se hizo desde el extranjero o en el extranjero. Para el caso, por ejemplo, del cine estadounidense, tenemos este libro que se llama La Revolución Mexicana en el cine estadounidense, que da cuenta de más o menos todas las películas que desde ese país hablaron de la revolución. Por supuesto, este es únicamente un principio para poder acercarnos a este dispositivo tan complejo que es la Revolución Mexicana. Y recordemos que mientras la revolución estaba pasando en México, surgieron genios como D.W. Griffin o Abel Gansé, que van a consolidar una nueva manera de ver el cine, que va a tener sus consecuencias en el propio México y que va a dar paso, junto con el sonido, a una verdadera etapa del cine de oro nacional. Por eso lo veremos en otro documental. Hasta luego.